qué hay más allá de las herramientas de visualización, qué hay detrás, qué más es el análisis de datos, qué más puedo hacer yo aquí. Entonces, digamos que en una compañía grande es difícil que te den la oportunidad de crecer hacia otros roles, no porque sea imposible, sino porque toma mucho tiempo. Entonces yo dije, a mí me gustaría dedicarme a esto, pues, no sé, tener una. Entonces dije, bueno, seguí estudiando datos, aprendí de SQL, aprendí de otras herramientas de visualización, aprendí de bases de datos, aprendí más de negocio, de comunicación, que ya lo tenía muy interiorizado por mis trabajos, pero dije, sí, no me puedo quedar en esta empresa porque no voy a poder aplicar del todo lo que he venido aprendiendo. Ujú. Entonces empecé a leer y dije, bueno, ¿en qué tipo de empresas puedo aplicar esto más rápido o puedo mirar a ver qué pasa? Y ahí fue que me encontré con el tema startup, que yo no tenía ni idea porque pues venía de trabajar en compañías grandes. Y dije, ah, por aquí es. Eh, Paralelamente, que esto es una parte muy importante, a yo empezar a estudiar análisis de datos, ya llevaba como un año más o menos, sí, como 10 meses, me di cuenta que esas startups contrataban en LinkedIn, no en páginas de empleo tradicional, no en el típico, pues que tú te metes a la bolsa de trabajo y miras a ver qué hay, no, sino en LinkedIn. Y yo, Mm. bueno, ¿y qué es LinkedIn? O sea, para mí era como que pues pongo una foto y pongo lo que he hecho y ya, esto es otro portal de trabajo, no, yo no entendía nada. Pero empecé a ver que ahí estaban como las ofertas de startups en las que yo podía trabajar y que la ventaja es que una startup te da la oportunidad de desarrollarte así no tengas todos los conocimientos, que eso era lo que me pasaba a mí en ese momento. Yo sabía de cierta herramienta, traía pues un bag de mi carrera atrás, pero pues no era propiamente 100% un analista de datos. Entonces ahí fue que LinkedIn me ayudó como a impulsar ese tema de querer cambiar de industria, de ya trabajar 100% en tecnología, de poder aplicar lo que aprendí y empecé a publicar, empecé a mirar qué pasaba, eso fue como en el Ujú. 2020 más o menos, cuando todavía trabajaba en la multinacional Ok. y fue muy interesante y ahí pues va como otra parte de la historia. Y bueno, justamente iba, creo que iba, bueno, vas a eso, como quisiera como acentuarlo, pero bueno, creo que la mayoría nos ha pasado que quizás al querer estudiar algo nuevo y tener ya un empleo actual, pues quizás hay como que divergencias, ¿no? De lo que estás haciendo, inclusive en lo que estás ganando, es decir, pues en este lugar yo estoy ganando más por la experiencia que tengo en esta área y el hecho como que de buscar una nueva carrera, pues muchas veces pareciera ser un reto, ¿no? De dejar todo lo que sé y empezar algo nuevo. Y no sé, no sé si te gustaría hablarnos acerca de los retos que te conllevó como que este cambio de carrera, o inclusive en tu entrevista laboral, ¿no? ¿Cómo fue, no? Tengo mucha intriga de saber si les dijiste que tenían esa experiencia anterior y que, pero querías como migrar, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Sí, ¿cómo te Total. sentiste? Así como de qué sentiste que de realizar ese cambio. Pues al principio mucha incertidumbre, mucho miedo, porque uno no entiende que uno ya tiene cosas detrás y que son valiosas. Me calmé un poquito cuando entendí que en LinkedIn podía encontrar esas oportunidades y cuando Ujú. aprendí de marca personal, que es todo el tema de venderte para que te den oportunidades, básicamente es eso. Dije, es posible. Entonces eso me llenó un poco de confianza porque empecé a crecer la red, empecé a tener contactos y esos contactos tenían como fichadas las oportunidades que yo necesitaba o que yo quería en ese momento. Entonces al principio miedo, uno duda mucho de uno mismo. En las primeras entrevistas no fue un cuento de hadas. Tuve una entrevista técnica de SQL, que de hecho fue la primera, Ujú. y Dios mío, ese día a mí casi se me cae la cara de la vergüenza porque yo me bloqueé. El man me estaba haciendo unas preguntas súper sencillas, de lógica, simplemente del lenguaje, de dime, pero me decía, dime cómo hacemos esto, y yo, señor. Entonces yo ese día quedé súper bloqueada y yo dije, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que esto sí es para mí? Ujú. ¿Será que yo sí sé? Entonces empiezan un montón de dudas que a esto comúnmente se le llama el síndrome del impostor. Obviamente lo sentí muchísimas veces, pero cuando quise cambiar, empecé a hacer procesos de selección, hice más de 15 procesos y me iba llenando de confianza en cada entrevista, en cada prueba que hacía. Entonces es un proceso que al principio no es fácil, pero si tú te das la oportunidad de atravesarlo, resulta siendo muy gratificante. Perfecto. De hecho, es un ejemplo, ¿no? De perseverancia, ¿no? De... Sí, es duro, o sea, no sale a la primera, pero si uno persevera, Ujú. sale bien, o sea, al final sale bien. También es duro también venir de una cultura tradicional a una cultura más líquida, que es de las startups.
Al principio el salario pues no es el que tenías, pero pues también es un riesgo que uno toma al hacer este tipo de cambios. Entonces sí aceptaste como migrar de un salario a otro, ¿no? Porque obviamente ibas a Sí, entrar como con una posición. que no afectara mucho mis intereses, pero sí, total. De acuerdo. Sí, bueno, lo digo porque también algunos que nos pueden escuchar, ¿no? También son estudiantes y quizás el hecho de buscar como el primer empleo también suele ser complicado, ¿no? A lo mejor como Total. que una empresa te dé la oportunidad a veces no es tan sencillo viniendo como que de cero, ¿no? Por así decirlo. Es complejo, sí, total. Yo siempre le digo a la gente que investigue mucho sobre marca personal, que aproveche LinkedIn porque es una red de oportunidades, que si no ha tenido un trabajo donde aplicar o donde construir una experiencia, se construyan esa experiencia ellos mismos, ¿no? Hoy en día en Internet uno puede hacer portafolio, proyectos, uno puede colaborar en temas open source como lo hacen muchos desarrolladores, por ejemplo. Entonces, yo Ujú. pienso que no hay excusa. Yo pienso que portafolio más marca personal, en algún momento va a salir algo y es cuestión de tiempo y paciencia sobre todo. Oye, Nat, y por ejemplo, me dijiste que, nos contaste que empezaste a publicar, ¿no? O sea, como sobre qué escribías. Sí, yo escribía sobre los cursos que estaba haciendo, como siempre, este tema de análisis de datos lo empecé a estudiar en academias online, Platzi, Datacamp, YouTube, o sea, todo lo que se me atravesara que me sirviera. Entonces Ujú. empecé a publicar lo que aprendía en esos cursos. Si tenía, por ejemplo, estaba aprendiendo Python, entonces empecé a poner prints del lenguaje de lo que hacía. Si estaba aprendiendo sobre X herramienta de visualización. Literal, eran posts nada elaborados, pero mostraba lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, como que, bueno, esta chica trabaja en una multinacional, pero está aprendiendo análisis de datos. Entonces, eso me empezó a abrir las puertas con personas que ya habían atravesado el camino, con personas que querían hacer lo mismo, con líderes, eso era lo que yo publicaba y pues todo fue evolucionando en el camino, pero era eso, o sea, como mostrar el proceso que yo estaba viviendo en ese momento. Hay un challenge en Twitter que se llama 100 días de código y justamente la idea es publicar durante 100 días algo que hayas aprendido de Total, código. total. Creo que No, eso es, algo así era, sí. ¿verdad? Incluso hay una tendencia que viene de fundadores de startups en Estados Unidos que se llama Building in Public, que es mostrar el desarrollo del producto en el tiempo. Entonces sacamos este feature o pasó esto, y muy transparente también desde el lado de las frustraciones, porque eso es algo que no se muestra en redes sociales, ¿no? Todo es bonito, todo es perfecto y todo es pasé de la A a la Z y no pasó nada más en el camino. Y el camino precisamente fue lo que hizo como valiosa toda mi búsqueda, porque la gente se dio cuenta que yo no era perfecta, sino que estaba buscando una oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido en ese camino de esos 10 meses de estudio. Entonces yo creo que ha sido una de las claves de mi éxito, de poder conectar con las personas y con las empresas que me han dado la oportunidad de trabajar con ellas, obviamente. Buenísimo. Y bueno, nos gustaría ahora hablar un poquito más acerca de lo que haces en tu empleo actual, bueno, en tu día a día. Quizás algunos consejos para los que van empezando, los que son más juniors. ¿Qué herramientas pues, recomiendas aprender? ¿Tecnologías? O sea, ¿cómo es tu día? ¿Qué es lo que recomendarías? Y qué pueden esperar? Ujú. Bueno, a grosso modo, el día a día de un analista de datos se la pasa entre bases de datos, queries de SQL, visualizaciones de datos y reuniones. Reuniones. Reuniones con quienes, con partes interesadas, CEOs, CTOs, Ujú. comerciales, o sea, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Asimismo, vas a Ujú. tener reuniones con esas personas porque son las personas que necesitan los datos de forma visual. Entonces, ¿qué se pueden esperar en el día a día? Mucho SQL, mucho, hasta en la sopa, o sea, 80% del tiempo SQL, literal, y mucho de poder entender qué preguntas buenas hacerle a esos datos para mostrárselas a las personas que necesitan ver esos datos. Eso lleva mucho tiempo, aunque no parece, pero lleva bastante tiempo y al principio parece complejo, pero se va dando con la experiencia. Entonces, yo a una persona que está empezando le diría, aprende una herramienta de visualización que puede ser Power BI Tableau o Tableau, que son de las más difundidas, y aprenda SQL y aprenda cómo funciona una base de datos, cómo mejorar en el lenguaje. No tiene que ser experto, pero SQL es la forma de preguntarle a los datos en este momento. Pues sé que hay formas más sofisticadas, sé que hay analistas de datos que utilizan lenguajes de programación más avanzados o formas de consultar los datos más avanzadas, pero para empezar, eso. Yo tengo una duda. A ver, por ejemplo, cuando se es data analyst, es necesario, y no sé si aquí estoy un poco confundido, que sean muchísimos datos. No necesariamente. Hay un nivel de Big Data que es, uy, ahorita se me escapa,
pero es más de X cantidad de datos, y hay un nivel más pequeño que son las empresas como las startups también están ahí en fases iniciales, que los datos están en distintas fuentes o que ya hay una base de datos o que todavía se manejan en Excel. Entonces, no necesariamente para hacer una lista de datos hay que manejar Big Data, hay distintos niveles, pero si uno quiere avanzar en la carrera, obviamente se va a llegar a eso, ya por ejemplo trabajar con datos en la nube, pero lo que les decía, SQL, ese SQL va a estar en la nube, SQL va a estar en base de datos en local, SQL va a estar en toda parte. Entonces, sí o sí, hay que saberlo, pero es eso, o sea, hay distintos analistas de datos, unos a un nivel más pequeño, unos a un nivel más grande, pero los dos impactan lo mismo, que es las decisiones de negocio y el presente de la organización. Entonces, qué estamos midiendo, si estamos bien o mal, si estamos bien de cara al futuro, si las métricas que estoy planteando en mi producto funcionan o no funcionan, si los experimentos sirven o no. Entonces, es muy de cara al presente y un poco al futuro a corto plazo del negocio de la organización. ¿Actualmente estás trabajando vía remota o estás esquema híbrido o presencial? Sí, estoy trabajando de forma remota. Yo estoy en Colombia, la empresa para la cual trabajo está en Uruguay, y eso fue un punto muy importante también cuando yo decidí buscar oportunidades en tecnología, Ujú. porque yo trabajaba muy lejos de donde vivía, o sea, como a hora y media. Quería ya como experimentar, pues después de tanto tiempo trabajando de esta forma, quería ya como experimentar un tema de trabajo remoto, algo un poco más flexible, por decirlo así, no tener que salir tanto de la casa. Y eso pues lo vi que era posible en este tema de tecnología, entonces esa Ujú. también fue una de, como de mis motivaciones al querer cambiar a este entorno. Entonces 100% remoto. Sí, así es. De hecho, Ujú. los dos trabajos que he tenido en tecnología han sido 100% Ujú. remotos. También Así por la es. pandemia, ¿no? Como Sí, total. De hecho, la multinacional era esquema híbrido. No ponían, digamos, tanto problema por ir o no ir, pero pues en algún momento ellos sí decían, nuestra cultura es presencial. O sea, ya está. Entonces yo Ujú. vi que tenía como que mirar hacia otros lados, porque pues tú no puedes pretender cambiar a la empresa, Sí. pues no va a cambiar, sino pues cambiar tú. Entonces, vital, o sea, eso fue vital porque yo necesitaba también un cambio, tanto tiempo trabajando en el sector tradicional, las mismas formas de hacer las Ujú. cosas, los mismos tiempos, lo que les decía, los permisos. También son cargos que generan mucha estabilidad y está muy bien, a mucha gente le gusta, pero a uno que es terco, entonces le encanta trabajar en este tipo de empresas que son como muy cambiantes, ¿no? Entonces, porque también veo que es una forma en la que uno puede aprender mucho en poco tiempo, que eso hoy en día, pues el tiempo pienso que es un recurso muy valioso. y crees que se aprende muy rápido por la exigencia y por lo corto que está, por ejemplo, el acceso a, no sé, que te hacen tus accesos en un día, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que eso tiene que ver? Yo sí, yo pienso que tiene que ver en las startups, tiene que ver con que todo es un día a la vez, o un cubo a la vez, o un sprint a la vez, porque en muchas se está experimentando, en muchas ya se ha creado un producto, pero pues hay una exigencia de parte de los inversionistas, de parte de los usuarios. Es como, yo lo veo como botarse de un avión y construir el paracaídas en el camino. O sea, eso hacen las startups, crecer a un ritmo muy rápido, unas no tanto, otras más que otras, pero eso es lo que hace que uno pueda aprender más rápido, hacer cosas todos los días más rápido, tener este tipo, pues, por ejemplo, de accesos o permisos o esos rangos de acción como profesional más rápido, porque es la naturaleza de las compañías. Seguramente en 20 años que ya sean grandes empresas, pues van a tener los mismos problemas que tienen las grandes empresas, pero uno aprovecha en las etapas iniciales precisamente también para crecer con la empresa. Como la máquina del tiempo, ¿no? Sí, total, Sí, totalmente. Va. total, de acuerdo. Una pregunta que, bueno, hizo Edu y quizás retomándolo un poco es, alguien que podría esperar? A lo mejor a veces tenemos muchos como que la falta de conocimiento. ¿Cuál es la diferencia a lo mejor entre un data analyst, un data engineer, data scientist o un business intelligence como engineer? O a lo mejor como que nos confundimos de roles, ¿no? ¿Tú, nos podrías explicar un poco acerca de... Bueno, a veces en compañías una persona suele hacer de todo, no lo recomiendo, pero pasa. Pero yo diría que yo empezaría por el rol del ingeniero de datos, que es vital, porque si ya hay grandes cantidades de datos y grandes fuentes de datos, él es la persona que los reúne en un solo lugar, llámese base de datos en local, base de datos en la nube, y la persona que se encarga un poco también de la calidad de cómo llegan esos datos para que después puedan ser aprovechados. Entonces, yo Ujú. diría que el peldaño uno
En el Ok. tema de roles, es el ingeniero de datos, que es Ujú. vital y es un trabajo, de hecho, hoy en día muy bien pago por toda la responsabilidad que tiene de juntar de los datos en la nube, de la seguridad. Entonces, primero el ingeniero de datos. Y los Ujú. dos roles que, bueno, habría un tercero, pero ese lo hablo ahorita aparte. Los dos roles que aprovechan esos datos son el científico de datos, hace proyecciones, hace modelos, usa estadística y todo este tipo de cosas como para impactar el negocio a futuro. Y el analista de datos que no tiene que, digamos, limpiar tanto ni ser técnicamente tan duro como el ingeniero de datos, pero Ujú. sí tiene que estar muy a nivel de detalle del presente del negocio, qué estamos haciendo hoy, qué está pasando hoy, qué va a pasar en una semana, qué podemos esperar en un mes. Entonces, también de ahí se desprende que creo que se parece un poco al científico de datos, no sé, a futuro si tengan como una fusión, que es el ingeniero de Machine Learning, Ujú. que es un poco un unicornio porque hace de todo. Entonces, se encarga también de modelos predictivos y tiene que hacer este tema parecido al científico de datos, por eso les digo que pienso que puede haber una fusión, pero es una persona muy técnica que puede hacer un end-to-end. Actualmente yo no he trabajado con uno, se da en empresas más grandes y se da para construir productos en datos, para hacer algoritmos más complejos. Entonces, si él tiene que limpiar datos, limpia datos. Si tiene que hacer un ETL como el ingeniero de datos, lo hace. Por Ujú. eso les decía que lo tengo como es un rol un poquito más como aparte porque es demasiado pro y de hecho también lo están pagando muy bien. Entonces diría que en Ujú. este momento hay cuatro roles. Creo que el científico de datos en algún momento se va a fusionar con el tema de Machine Learning porque son Ok. temas parecidos a un nivel un poco más pequeño, por decirlo así. Entonces dirías que una persona que encajaría bien en el perfil de data analyst podría ser alguien que le gustan los datos, pero que también le guste la interacción con el negocio, con el producto. Definitivamente, yo pienso que es un rol muy humano porque las Ujú. personas y con quienes tenemos que ver tienen muchas ideas y no saben nada de datos, nosotros sí sabemos de datos, no a un nivel tan Mm. técnico como un ingeniero de datos ni como un científico de datos, Ok. pero sí tenemos mucho conocimiento del negocio, de qué se quiere, para dónde vamos, incluso hay cosas que revelan los datos que son en ese momento, o sea, uno se pone a analizar, a limpiar, a explorar, a hacer preguntas, que es lo clave del rol, y eso es lo que va llevando como el rol en general. Entonces, yo diría que es un rol 50% técnico, 50% relacional, porque sí hay que estar en comunicación constante con personas, usuarios, tanto internos como externos, dependiendo de qué tan grande es el negocio, la compañía en la que uno esté trabajando. Perfectísimo, muchísimas gracias por toda esta información, aclaración, de verdad que qué nutritiva. Tengo otra pregunta. Súper. ¿Cómo ves el tema de las mujeres en el mundo tech? Yo pienso que es un tema que está apenas avanzando. En el primer equipo donde trabajé, sí era como muy paritario, sí habían hombres, tanto hombres como mujeres. En el equipo que estoy ahora es como 70% hombres, 30% mujeres. Entonces pienso que es algo que va a ir evolucionando con el tiempo. También siento que es algo que tiene mucho que ver con la cultura de los países, con la cultura de las carreras, con qué se le está contando a la gente sobre qué estudiar. Porque yo le decía a la gente, o sea, tú ves que las personas estudian que medicina, que está súper bien, o sea, no voy a criticar las carreras porque son carreras que necesita la sociedad, pero la gente quiere estudiar lo mismo de siempre, o sea, lo tradicional, ¿no? La medicina, la abogacía, la contaduría, economía, finanzas, todas las ciencias económicas, pero en el tema de las ciencias económicas ya hay mucha gente y está súper bien que lo estudien, pero se necesita un componente de tecnología, un componente de matemáticas, un componente de programación. Entonces yo pienso que eso va a ir cambiando y ha venido cambiando también gracias a las empresas de tecnología que dan becas para que mujeres estudien programación, por ejemplo, gracias a los gobiernos, que por ejemplo el gobierno de mi país hace un año sacó una convocatoria que era para ciencia de datos y para la cual estaba, o sea, aceptaban hombres, pero estaba enfocada en que pues más mujeres entraran. Entonces yo pienso que es cuestión de tiempo, definitivamente. Es un poco lento, creo que sí se están haciendo cosas, creo que también es duro para uno como mujer ser la única o tener solamente otra compañera y el resto hombres, porque también es un poco intimidante, pero creo que lo podemos manejar perfectamente. Y yo digo que es cuestión de tiempo, definitivamente. Sí, claro, porque sí estaría bueno que, porque a lo mejor está un poco mitificado, no sé, como
como que se tienen un concepto de muy complicado, como que es imposible acceder quizás a ese conocimiento, pero ahí tú qué dirías, ¿a qué mensaje darías? ¿Qué dirías? Anímense, no es como lo que parece. Bueno, yo le diría a las mujeres que, primero a las mujeres que tienen que responder por un hogar, es un buen trabajo porque se trabaja, hay muchas opciones para trabajar desde casa, entonces pienso que es un trabajo muy bueno para una mujer que tiene un hogar, sea que tenga hijos o sea que tenga personas mayores por las cuales responder, porque eso pasa mucho. Ujú. Hay un tema con las mujeres y es que tenemos responsabilidades de cuidado, que es precisamente eso que les digo, y este tipo de trabajos en tecnología favorecen mucho eso. Les diría a las mujeres que se animen porque la perspectiva femenina es muy valiosa en todos los procesos. Hoy en día nos quieren hacer creer que hombres y mujeres somos iguales y no somos iguales y nuestras diferencias efectivamente construyen el mundo y yo lo veo positivo porque desde nuestras diferencias hacemos cosas interesantes. Yo hace como un año escuchaba, hay un banco aquí en mi país que se llama Bancolombia, es el banco más grande de Colombia y tiene un podcast que se llama Innovación Bancolombia. Ahorita no me acuerdo el nombre de la persona, pero era una mujer que tenía una firma de consultoría y que hablaba de paridad de género, pero basada en datos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una empresa, no sé, una empresa grande y quieren construir este tema de paridad de género. Entonces ya les decía, vea, las empresas, dependiendo de la cantidad de mujeres que tienen, aumentan sus resultados en tanto por ciento. Si usted tiene una mujer en su equipo directivo, puede ser más eficiente en tanto por ciento. Entonces, todo basado en datos. Entonces, yo creo que todas esas iniciativas también van a hacer que poco a poco vaya creciendo la participación femenina y definitivamente es algo que podemos hacer. En este momento es dominado por hombres como muchas cosas, pero estoy segura que va a ir cambiando. Tenemos mucho por aportar a la industria y mucho por crecer. Entonces, les diría como mujer que se animen y que el camino es bonito, es chévere, a veces es duro, pero podemos, como siempre podemos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu marca personal. A Ana la encontramos en LinkedIn y de verdad que qué gusto. Entonces ahí, ¿cómo has manejado tu marca personal? Tengo entendido que también das asesorías. No, ¿qué les puedo contar? Mi marca personal empezó por una necesidad, creo que ya les conté unos minutos atrás, empezó por una necesidad de yo poder conseguir oportunidades y eso fue como el primer peldaño, ¿no? Pues porque me di cuenta que para poder cambiar de carrera, para poder hacer un cambio de rol, necesitaba mostrarme. Y pues LinkedIn era la plataforma, entonces así empezó todo. Debido a que yo empecé a contar mi historia, mi proceso, de qué me pasaba en las entrevistas, de qué me parecía que podía ser mejor, o sea, bueno, como todo, tengo una forma de quizá de contar las historias con la cual la gente se identifica mucho, entonces la comunidad de LinkedIn empezó a crecer un montón, tanto en LinkedIn como en Twitter, pero pues LinkedIn es mi red principal. Y yo dije, o sea, chévere porque aquí encontré mis oportunidades de trabajo, pero también encontré que puedo inspirar a la gente y eso me gustó mucho porque Ujú. muchas personas estaban pasando por lo mismo que yo, pero uno no se anima a contar las cosas o compartir las vivencias hasta que otro quizá lo cuenta, ¿no? Es como un tema de identificación humana muy profundo y muy personal. Entonces seguí creando contenido, ya empecé a aprender más sobre cómo hacer un buen post, sobre cómo escribir mejor. Siempre he sido buena escribiendo, pero me empecé a interesar más como por el tema, ya enfocada en crecer una comunidad, enfocada en poder tener este tipo de espacios, enfocada en poder que la gente me escuche y que diga, listo, ella hizo eso, yo también puedo hacerlo. Muchas personas me lo han dicho, como que estaba pasando por un momento similar y leí tu blog, escuché tu video o escuché un podcast y me inspiraste y me motivaste a hacer X cosa. Entonces, eso para mí es muy valioso, es algo que yo no tengo cómo pagar y es algo como de un propósito personal que me encanta. Entonces, así fue, se fue construyendo una tierrera por una necesidad personal, luego empezamos a crear una comunidad muy chévere, sigo compartiendo mis cosas, sigo compartiendo mi proceso y yo digo que la marca personal es como un activo. En contabilidad, un activo es algo que te genera rendimientos, o dinero, o beneficios, o algo. Entonces, me siguen muchas personas muy tesas, muy lindas, personas de las cuales he aprendido mucho, y también personas que quieren empezar. Entonces, es un activo porque me ha brindado muchas rentabilidades, tanto personales como laborales. Y yo le diría a las personas, desen la oportunidad de compartir lo que hacen en LinkedIn. No tiene que ser nada personal, no tienen que querer ser influencers, sino cuenten lo que están haciendo porque eso les va a traer oportunidades, oportunidades de conocer personas, oportunidades de trabajo, oportunidades de hacer otras cosas distintas.
La gente por lo general no cree que en LinkedIn se encuentren buenas cosas o creen que uno tiene que ser el super influencer para triunfar y realmente no, o sea, como mi historia, hay otras varias de personas que también han cambiado de carrera gracias a LinkedIn. Entonces yo les diría que aprovechen. En mi página he construido una serie de blogs, una serie de un apartado de talks, que son estos podcasts y estos videos en los que hablo con personas de temas interesantes. Pueden ir a visitarla, es nati con doble T, Y, herrera.com. Ahí pues pueden encontrar todo lo que quieran. La iré mejorando con el tiempo por temas de trabajo, pues es también es un trabajo, ¿no? Tener una marca personal ya avanzada es un trabajo, pero me encanta y lo seguiré haciendo todo el tiempo que se pueda. Y claro, así las invitamos. La verdad es que inclusive está divertida la página, ¿no? Entras y puedes ver mucho de la experiencia de Nati, puedes ver los podcasts en los que ha participado y por supuesto sus blogs, cual me di cuenta que no son muy extensos, pero aportan muchísimo valor. Entonces Sí, los de invitamos, hecho, está buenísimo. tengo pensado escribir más, lo que pasa es que lo que les digo, por tiempo, un par de borradores pues ya tengo por ahí hechos. Yo soy muy de escribir desde mi experiencia, desde el sentimiento, desde lo que pienso. Entonces, bueno, ahí tengo bastante trabajo por hacer. También tengo pendiente montar mi portafolio, que entre trabajo, ires y venires no he podido, pero o sea, es como una casita que va creciendo y eso es lo que yo le digo a la gente que empiece a hacer, o sea, no tiene que ser una página web súper elaborada. Yo he visto personas que hacen su página web en Notion, en Google Sites, hay herramientas no code, pero Sí. que empiecen a controlar lo que el Internet quiere que diga de ellos o de ellas. Eso yo lo escuché una vez en un curso de marca personal y decía, no permitas que un algoritmo controle lo que la gente ve de ti en Internet. Y eso se me quedó grabadísimo. Yo dije, ¿qué quiero que la gente vea cuando escriban la tierrera? Porque es chistoso, uno siempre, a veces cuando no conoce a una persona, uno dice, bueno, vamos a Google a ver qué encuentra de la persona, ¿no? Sí. A ver con qué me topo. Entonces es eso, tener el control uno mismo de lo que uno quiere, de uno que esté en Internet. Si uno no quiere estar en Internet, está perfecto, pero yo digo que ser anónimo a uno le cierra muchas oportunidades hoy en día. Ujú, sí, sí, con cuidado, siempre con cuidado. También, Sí, sí, sí. también ahí en la página de Nati tiene sus redes sociales. Igual las vamos a dejar aquí en los enlaces para que pasen a visitarla. Y que tiene TikTok y pues sube contenido bastante bueno. Sí, lo tengo un poquito abandonado, pero este año tengo, este tiempo restante que falta del año, tengo un proyecto de retomarlo, ya un poco más, no con videos de humor, sino un poco más hablando de cosas que quiero hablar, entonces lo voy a tener por ahí. Muy bien, Nat, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección acá entre Devs. Vamos a platicar alguna anécdota, algo que te haya pasado chistoso o algo que digas tú, este evento me marcó, esto tuvo, digo, ya nos contaste varios, pero algo que nos quieras compartir así. Pues O, puede o ser algún aprendizaje. algo más técnico que me pasó hace poco, que me pareció muy valioso de parte de una persona, y es que me llamaron para una entrevista. Como les digo, mi LinkedIn me ha traído muchas oportunidades y yo por lo general, estoy en entrevistas, no porque quiera cambiar de trabajo, sino porque quiero saber cómo está el mercado, qué están preguntando, qué está pasando. Y si sale algo bueno, pues, pues uno no sabe de pronto. Ok. Entonces, me contactaron de hecho de una empresa mexicana. Los mexicanos sí que contratan, y es espectacular. Me contrataron de una empresa mexicana. Yo le dije al reclutador mi experiencia, lo que yo hacía, que yo no llevaba mucho tiempo en datos. Y él me dijo, no, perfecto, pues la empresa puede estar dispuesta como a generar esos espacios de aprendizaje. Y yo listo, pero yo fui muy transparente con lo que yo era y lo que podía aportar en ese momento. Después me agendaron una entrevista como con la persona que iba a ser el líder, ya un poco más técnico, y me hizo una serie de preguntas a las cuales yo respondí el 50% y el otro 50% no, pues porque no estaba preparado para esa entrevista. Digamos, el reclutador no me dijo exactamente pues como hacia dónde iba el agua del molino. Y yo pienso que uno tiene que ser muy transparente con una empresa, pues para uno no llegar a un rol y no estar como acorde a lo que requieren. Ujú. Entonces esa persona, ese líder técnico, fue muy sincero y muy consecuente con lo que necesitaba y me dijo, mira, tu perfil está bueno y yo te podría decir que sí, que entras, listo de una, pero yo creo que con lo que tú sabes ahora y con lo que tú tienes ahora, te agobiarías muy rápido y yo no quiero eso. Y yo quedé como, ok, o sea, no todas las personas son tan sinceras en una entrevista, quizá al reclutador le faltó un poquito de filtro, pero también se lo agradezco porque llegar a hablar con esa persona
que me diera su visión técnica, que me dijera qué era lo que necesitaba y qué era lo que me faltaba y que quizá yo podía llegar a trabajar y a rendir, pero no era mi momento. Para mí eso fue valioso porque nunca me había pasado en una entrevista, nunca, o sea, nunca una persona me había dicho, siempre te dicen gracias, te llamamos, gracias, no me llames, yo te llamo, gracias, chao. Pero esta persona se tomó el tiempo de decirme el porqué, de explicarme y incluso de darme ciertos consejos si yo quería pues eventualmente crecer en ese tipo de rol. Y eso para mí fue un aprendizaje reciente valioso porque no todas las personas se toman el tiempo de decirte a ti ese tipo de cosas. O sea, Claro. la mayoría de veces es muy fácil decir, ah, bueno, ok, listo, chao, y ya está. Pero fue importante, me gustó, aprendí muchísimo en esos 20 minutos. Está muy interesante también a veces. Nosotros entramos a algunas entrevistas nada más por deporte, pero pues dejan Ah, muchísima experiencia. es una práctica altamente difundidas, no mentiras. No, es que sí, la verdad te da muchísima experiencia, ¿no? De conocer también pues, lo que está haciendo el mercado en general, otras empresas, conocer qué conocimientos necesitas, ¿no? Para quizás Total. seguir creciendo y pues siento que en lugar de que sea algo malo, pues creo que es algo que te ayuda, ¿no? Que te beneficia. Total, sí, yo también pienso que es algo constructivo, porque bueno, ya que estamos acá entre devs, yo les daría un consejo a los que nos escuchan, Claro, y es claro. que yo pienso que el mejor momento para uno cambiar de trabajo o buscar un trabajo es cuando uno no lo necesita, porque llegan mejores cosas y uno no está como en esa vibra de lo necesito rápido, de me tengo que emplear rápido, de uno puede escoger. Entonces, ahora Ujú. último me he dado cuenta de eso y es el mejor momento para uno pensar en un proyecto nuevo, en un proyecto de ingreso nuevo, quizá en un nuevo trabajo, es cuando uno no tiene como esa necesidad así súper arraigada, porque uno está más tranquilo. Sí, cuando piensas con la cabeza fría, ¿no? Y analizas las diferentes alternativas. Total. Y Eduardo, ¿alguna rápida? Ah, Fíjate también. que yo sí me identifiqué muchísimo con el cambio de carrera, porque sí estudié ingeniería, pero no tal cual lo que Sí, es computación, programación. Entonces, la verdad es que sí se me ha hecho un reto, se me sigue siendo un reto, y sí es bonito este reto también de, o sea, no solo de, no tengo a lo mejor educación de universidad, pero sí es mucho de educación de, estás leyendo, estás aprendiendo de blogs, estás aprendiendo del creador, por ejemplo, a mí me inspira mucho Dan Abramo, que es él trabaja o trabajó, no estoy seguro, en Facebook, pero co-creó Redux. Entonces, ok, hace sus blogs y te dice, por ejemplo, antes de utilizar Memo, use Memo, piensa en esto. Y entonces te genera un blog así de bastante, así técnico, pero aprendes tanto porque sabe tanto el tipo. Y digo, también este mundo es bonito y ahorita que dices que hay cierta marca personal, tener presencia en internet, utilizar LinkedIn, también está muy enriquecedor esto porque digo, así vas empezando y vas compartiendo y no solo eso, sino que vas aprendiendo tú mismo. O sea, a lo mejor no lo haces para las personas que sí les puede ayudar, pero el objetivo pues es que tú vayas aprendiendo y compartiendo eso. Entonces me quedo con esto. total, La verdad que sí, muchísimas gracias por esto. súper. Sí, muchas gracias. Sí, ya recordé el relato. Igualmente, cuando empecé a construir mi portafolio, me acuerdo que al inicio puse todas mis redes sociales. Y no me di cuenta que puse también mi número telefónico. Entonces, a veces me llegaban mensajes así desconocidos. Y yo decía, "Ay, ah, caray, ¿por qué me llegan esos mensajes?" Y sí eran como pues de algunas personas que me habían encontrado, pero yo no recordaba que había dejado mi número de teléfono ahí en la página web. Entonces me llegaban y los empezaba a bloquear, ¿no? Decir, ¿quiénes son esos? ¿Por qué me buscan? ¿O cómo me encontraron? Hasta qué tiempo después me di cuenta de que tenía mi número de teléfono ahí en el portafolio. Y dije, ah, con razón. O sea, yo pensaba que era como spam o que era gente pues así, desconocida, pero pues ahí me di cuenta que en realidad pues sí había puesto mi número, ¿no? Ya lo quité porque a mí sí me pareció como un poquito más personal. A lo mejor si tuviera como algún número, como un WhatsApp business, quizás pues sí hubiese sido más decente, ¿no? Pero sí había puesto mi número personal y dije, ah, no, no, no.
Ajá, y pues la verdad, como dice Nat, como que el tener tu portafolio sí te abre bastantes puertas, porque inclusive lo puedes ahí pinear en LinkedIn, pones tu página y la gente que entra a tu LinkedIn a lo mejor pues nada más ve nada más pues tu experiencia laboral, ¿no? Y tus skills, pero el hecho de poner ahí el portafolio pues puede conocer un poco más de ti. Y aparte, yo siempre lo he visto como que es ese plus, ¿no? De decir, entras a todos los perfiles de LinkedIn, pero al tener tu portafolio, pues te hace a lo mejor de un 5 o 10% de las personas que da como que ese plus, ¿no? Para que conozcan más de ti y más de tu historia, lo cual es buenísimo. Muy, muy buen Total, consejo. total, así es. Oye, Nat, ¿y a ti no te ha pasado como a Jorge? Digo que tú tienes un poquito más de presencia en internet. ¿No te pasa eso de que de repente agobian? Sí, me ha llegado spam a la página, bueno, que ya tiene una funcionalidad para que no pase, pero igual a veces pasa. Ujú. Y sobre todo en Twitter, que es medio tóxico. Sí, no falta pues la persona con el X comentario o cuando algo se hace muy viral, las personas con sus comentarios fuera de lugar. Pero yo decidí no darle importancia a eso, la verdad, yo creo contenido por mi beneficio, también para que las personas se inspiren, sepan como que aquí hay alguien que ya pasó por lo que ya pasaron o que yo les puedo aportar algo. Entonces, ya ni me va ni me viene, no los leo, no los respondo, no los reviso, absolutamente nada. Sí es algo con el que hay que lidiar, pero ya creo que lo tengo súper interiorizado y literal no les doy importancia porque son solamente personas que tienen situaciones y tienen un celular a la mano y se ponen a opinar y ya está, no le doy trascendencia. Sí, claro, porque es muy fácil hablar detrás de una pantalla, ¿verdad? Total, total. Bueno, Nat, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Estamos súper encantados con toda la información que nos compartiste. Y pues bueno, agradecerte y decirte que esperamos tenerte pronto de vuelta. Súper, no, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy interesante y chévere el rato. Chévere es una palabra muy colombiana, pero muy genial. Y de nuevamente gracias por la invitación. Si podemos compartir algún otro episodio estaría genial. Y pues nada, las personas que nos escuchan, los invito a que si tienen otros episodios los escuchen este todo y bueno, nos dejen de pronto su feedback o comentarios aquí para poder que esto siga creciendo. Gracias. Gracias, Nati. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.